Listo, bueno, el tema que vamos a hablar, que la mayoría quiso que tratáramos el día de hoy, es el tema de cómo dejar de vivir en automático y elevar tu nivel de conciencia día a día. Este es un tema muy importante. Siento yo que la mayoría de personas vivimos en automático realmente. A pesar de que estamos en ese proceso de desarrollo personal, siempre como que recaemos, pero es normal, es parte del proceso, pero lo importante es siempre llegar a ser más conscientes día a día. Quiero empezar con esta frase que dice, despierta, elige, crea una vida más presente y consciente. ¿A qué se refiere esto? Que cada día que vivamos estemos en presencia y no viviendo por viviendo sin ningún propósito. Introducción. El objetivo de esta sesión del día de hoy es aprender a reconocer ese estado de automático y empezar a salir de ahí con conciencia diaria. Normalmente, si tú te identificas con estas preguntas, es que estamos viviendo en automático. ¿Te ha pasado que los días se sienten iguales? ¿Que nada pasa diferente, todo es lo mismo? ¿Sientes que estás sobreviviendo más que viviendo? ¿Te cuesta sentirte presente y conectado contigo? Hoy vamos a descubrir cómo salir de ese piloto automático y empezar a vivir con intención. Antes de nada, es importante saber reconocer en qué punto estamos. ¿Qué es vivir en automático? Uno, reaccionas en vez de responder conscientemente. ¿Alguna vez cuando has tenido una discusión, alguna te han hecho enojar o de cierta forma te pones irritable por algo que te hicieron o hiciste? Muchas veces, en vez de responder conscientemente y analizarlo, reaccionas enojado, histérico, y obviamente eso, en vez de calmar el problema, lo expande. Esto significa que cuando actúas con impulso o tienes el hábito que no te detienes a pensar si es la mejor opción o lo mejor que puedes decir, eso significa que estás en automático. Puedes identificar que estás viviendo en automático y no eres consciente de lo que haces. Y obviamente eso afecta mucho emocionalmente a ti y a los que te rodean. Y estás repitiendo patrones sin darte cuenta. Posiblemente estos patrones son de que tal vez tus padres siempre reaccionaban así o eran histéricos o eran muy reactivos y tú estás repitiendo el mismo patrón que ellos y no eres consciente. Otra de las formas de las cuales puedes identificar que vives en automático es las rutinas repetitivas todos los días que no tienen ningún propósito, que significa que es hacer lo mismo todos los días sin cuestionar si eso te acerca o te aleja de la vida que deseas. Te levantas, trabajas, comes, duermes, pero sin intención ni dirección clara. Que siento que eso es lo que muchas veces les pasa a la mayoría de personas. Que nos levantamos, nos alistamos, comemos, vamos a trabajar, regresamos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a ver televisión, nos ponemos a ver TikTok, nos ponemos a ver Netflix y así se repite todos los días de lunes a viernes. Por eso la mayoría de las personas no les gustan los lunes. Por eso la mayoría de personas llega el viernes y quieren salir de fiesta. Porque se les vuelve tan repetitivo que no le ven un propósito y solo quieren escapar de esos días rutinarios. Otra de las razones con las cuales te puedes dar cuenta que estás viviendo en automático es que estás desconectado del momento presente. O sea, no te das el espacio para sentir o reflexionar. Vives tan deprisa que no te detienes a observar cómo te sientes realmente o o qué estás pensando en el fondo. Esto normalmente pasa cuando estamos haciendo las cosas tan rápido que realmente no nos ponemos a pensar cómo nos estamos sintiendo. De hecho, una de las sensaciones que ustedes pueden darse cuenta que estamos viviendo en automático es cuando estamos tan ocupados, tan concentrados en algo que a pesar de que queremos ir al baño, a pesar de que tenemos hambre, seguimos ahí. Nuestro cuerpo nos está hablando, nos dice, mira, quiero esto, o tengo sed, o quiero comer, y a pesar de eso no le hacemos caso, no estamos tan conscientes de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo. Otra de las razones de las cuales te puedes dar cuenta que estás viviendo en automático es buscar distracciones para evitar el vacío interno, que es lo que yo les había hablado. Lo que hacemos cuando llegamos después del trabajo, conectarnos en TikTok, empezar a ver videos en aleatorio y por lo general, no sé si se han dado cuenta que cada vez nosotros queremos cosas más rápidas,
Y si vemos un video que se demora tanto tiempo o algo que no nos está aportando valor, ¿qué es lo primero que hacemos? Seguimos pasando, pasando, pasando. Y eso es lo que hacemos para distraernos y evitar el vacío interno que tenemos, porque no somos conscientes de eso. Pasamos horas en redes sociales, viendo series, trabajando en exceso, solo para evitar estar contigo mismo. Es una forma de huir de lo que realmente te incomoda internamente. Entonces, el propósito de esta clase del día de hoy es empezarnos a dar cuenta de cómo dejar de vivir en automático y empezar a elevar nuestro nivel de conciencia y vivir con un propósito, empezar a vivir con propósito y tener días más felices, más tranquilos y dejar de ser tan irritables, dejar de huir de los lunes, dejar de esperar solo los viernes para salir. Entonces, este es el objetivo de la clase. Esto lo estoy haciendo con mi comunidad de Mañanas Milagrosas. Es una comunidad donde hablamos de hábitos, también hablamos de emprendimiento, también hablamos de mucho de lo que viene a ser ventas, marketing. Y obviamente si quieren conectarse, porque pueden visitarme o darle clic al link de mi perfil, pueden agregarse y entrar a la comunidad de WhatsApp. Ahí todos los jueves a las 9 de la noche estoy haciendo lives y estamos hablando de temas específicos que la mayoría que quiere tratar, hablar, muchos de ellos son más que todo de mentalidad, de conciencia. Y el día de hoy, el tema de hoy fue cómo dejar de vivir en automático y empezar a ser más conscientes y tener una vida con propósito. Ahora, una vez que ya somos más conscientes y identificamos si estamos viviendo en automático, ahora la pregunta es, ¿por qué vivimos así? Por lo general lo hacemos por condicionamientos desde la infancia, creencias o cómo fuimos criados, obviamente las creencias limitantes, lo que veíamos que hacían nuestros padres, nuestras familias, a nuestro alrededor, hábitos inconscientes que nos estamos dando cuenta que los repetimos diariamente, miedo al cambio, muchas veces preferimos estar en una zona de confort porque por miedo a que fracasemos o miedo a hacer cosas diferentes, que siento que o el por qué no hemos logrado lo que queremos es eso, que tenemos miedo a hacer cosas diferentes, a salir de nuestra zona de confort. Y también la falta de pausa y reflexión, es decir, no somos conscientes día a día de de lo que hacemos, de lo que sentimos, no empezamos a vivir en presente, todo lo hacemos tan rápido o lo hacemos con muchas distracciones que realmente eso viene a ser tan rutinario que en algún momento nos hemos sentido frustrados, como que, o sea, no tiene sentido y de hecho eso, si no se lo trabaja a tiempo, puede llevar a la depresión. Algo que quiero recordar es que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Tal vez no es tu culpa como de donde creciste o de la familia que vienes, tal vez no es tu culpa la forma en la que piensas o te criaron, cómo te criaron, cómo te trataron, pero sí es tu responsabilidad empezar a cambiarlo, sí es tu responsabilidad empezar a ser consciente, saber de dónde es la raíz del problema y empezar a cambiar eso, obviamente con hábitos positivos, siendo más consciente, entendiendo el porqué de cada una de esas acciones o sentimientos que sientes. Señales de que estás viviendo en automático. Obviamente, como les había mencionado, no recuerdas qué hiciste en tu día, no disfrutas lo que haces, lo haces por obligación, te sientes desconectado de ti, de los demás, estás cansado emocional o mentalmente sin razón aparente. Eso me pasa a mí mucho. Hay veces que llego a un punto en donde realmente es como que no hice como tal lo que quería en el día y me siento como que estoy exhausta o realmente no me da ansiedad, como que no cumplo como quisiera las cosas y eso es porque estoy viviendo en automático, no soy consciente de mis sentimientos, de mi día, porque hago tantas cosas a la vez y no lo hago con intención cada una de ellas, que suele pasar. Tienes muchas metas, pero no avanzas en ninguna, que es casi lo mismo que les mencionaba, o sea, hacemos tantas cosas a la vez y nunca avanzamos en ninguna. ¿Qué significa elevar tu nivel de conciencia? Elevar tu nivel de conciencia significa empezar a observarte, conectar con tus emociones y decisiones, elegir en vez de reaccionar, vivir en coherencia contigo y que la presencia es igual al poder. Cuando nosotros empezamos a estar presentes, realmente todo empieza a cambiar. Como una vez les había mencionado, todo es vibración en este mundo, todo es vibración y como tú vibras, atraes y como tú vibras, también puedes atraer oportunidades o puedes atraer
problemas. Entonces es súper importante que estés en presencia y también les voy a enseñar algo que a mí realmente me ha cambiado. Bueno, para las personas que no están acá en el Zoom, tienen que conectarse a mi comunidad. En el link de mi perfil está para que se unan a WhatsApp y normalmente esto hago por Zoom y lo hago con unas diapositivas. Aquí les estoy mostrando lo que es el mapa de los niveles de conciencia. Este mapa lo pueden encontrar como mapa de niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Este mapa realmente lo conocí hace muy poco y me ha cambiado muchísimo mi forma mi mentalidad y mi forma de cómo entender por qué siento lo que siento y cómo cambiarlo. En este mapa nos da varias emociones, desde el punto más alto que viene a ser la iluminación, paz, alegría, amor, razón, aceptación, voluntad, neutralidad, y de ahí empiezan las emociones más bajas, que vibran más bajo, que viene a ser el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, la pena, la apatía, la culpa y la vergüenza. En este mapa de niveles de conciencia, el doctor David Hawkins dice que cómo nosotros podemos pasar de un estado emocional a otro y cómo podemos identificar en cuál estamos nosotros. Si estamos de orgullo, ira, deseo, miedo, pena, estamos vibrando en una frecuencia de fuerza. ¿Qué significa esto? Que aquí predominan emociones que nos hacen estar en reactividad. La persona que se siente víctima del mundo o atrapada en patrones de autosabotaje. Por lo general, en este estado siempre decimos la culpa es del gobierno, la culpa es de esta persona, por esta persona me pasa esto. O sea, le echamos la culpa a todo mundo, pero no somos conscientes que tenemos que empezar a entender que nosotros somos responsables de cada una de las emociones y decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando empezamos a identificar que estamos en esta frecuencia, en estas emociones, tenemos miedo, ira, o culpamos a todo el mundo? Tenemos que empezar a ser conscientes de esto y empezar a entrar en esas otras emociones, como les dije, de empezar a ser más conscientes, responsables y entrar a las emociones de voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz. Aquí las personas empiezan a crear su realidad con más claridad, toman decisiones desde la conciencia y no desde la reacción. Entonces, aquí cuando nosotros empezamos a estar todo el tiempo en este tipo de vibraciones y de emociones, ¿qué pasa? Empezamos a atraer oportunidades, empezamos a ser más conscientes, empezamos a tomar mejores decisiones, empezamos a tener más claridad, tenemos nuestra mente más clara para poder crear y llegar al lugar donde queremos, a cumplir nuestras metas, nuestros propósitos. Pero ¿qué pasa? El 80% de la sociedad está en estos niveles de fuerza, de ira, de miedo, de rencor, de deseo, apatía, vergüenza. La mayoría de personas están en estos niveles y por eso es que pasa que muchas veces la gente pasa quejándose, la gente pasa culpando al gobierno, la gente pasa diciendo no tengo dinero. Porque por el gobierno, no tengo dinero por esto, no tengo dinero por esto otro, o no hay empleo, no hay trabajo, es porque la gente, la mayoría de las personas están en ese estado de vibración baja. Entonces, si ustedes quieren más profundizar más a detalle, esto se llama el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Hay varios referentes que en YouTube lo pueden encontrar que les explican más a detalle cómo pasar de niveles de fuerza a niveles de poder, o sea, de pasar de víctima a ser responsable y tener más claridad y poder tener, obviamente, mejores oportunidades en tu vida, empezando a cambiar y ser más conscientes de cada una de estas emociones. Y cinco claves para elevar tu nivel de conciencia día a día es, esto tienen que tomarlo muy en cuenta para que empiecen también a ser más conscientes y a cambiar sus resultados, a cambiar, a atraer más personas, a atraer oportunidades. Lo primero es observar tus pensamientos sin juzgarlos. Todo es pensamientos, todo es mentalidad. Empieza, o sea, si te hacen enojar, si alguien te dice algo que no te gusta, no reacciones, no digas nada, pues, sino que empieza a preguntarte, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué siento eso? ¿Por qué esta persona me hace sentir esto? ¿Desde dónde llega esta emoción? Tal vez de algo que viví, tal vez de alguna forma en cómo me criaron. Empieza a preguntarte y a cuestionarte todo lo que piensas. Dos, crea momentos de silencio cada día. Esto es algo que muy pocas personas lo hacen, pero es demasiado importante y hasta científicamente comprobado.
la meditación y la respiración. Si ustedes nunca han practicado la meditación o nunca han hecho respiración consciente, empiecen a hacerlo. En YouTube pueden encontrar meditaciones guiadas, en Spotify, de hecho hasta en TikTok pueden encontrar meditaciones o cómo aprender a respirar de manera consciente y empezar por lo menos a hacerlo eso diariamente, aunque sea una vez al levantarse o al acostarse, que no les toma más de 2, 3 minutos. 3, elegir conscientemente. Es importante que cada vez que vayas a tomar una decisión te hagas esta pregunta: ¿esto me expande o me contrae? Ejemplo, nuestro círculo que nos rodea. Nos invitan a salir a una fiesta, pero nosotros estamos en ese proceso de quiero emprender o quiero ya empezar a cambiar mi vida. Empiézate a preguntar, ¿esto me expande o me contrae? En este caso, si tú quieres empezar a progresar y salir de esa matrix y te invitan a una fiesta, ¿eso me expande o me contrae? En este caso, te contrae, no te va a expandir. En cambio, si una persona, un familiar o algo te dicen, mira, vamos a este evento, yo qué sé, de marketing, vamos a este evento de potencial humano, o hagamos esto, vamos a este curso, y es justamente eso te va a ayudar a expandir, obviamente, tu conocimiento en base a lo que tú quieres llegar a hacer. ¿Eso te expande o te contrae? Obviamente te expande. Entonces, cada invitación o cada cosa que suceda o hagas, empieza a preguntarte, ¿eso me expande o me contrae? 4, cuida tu energía. Viene relacionado a lo que les mencionaba anteriormente, personas, contenido que miras y los hábitos. Si tú, o sea, todo esto es en base a quién quieres llegar a ser tú. Si tú eres de las personas que estás frustrada porque no consigues lo que quieres, o eres de las personas que está frustrada porque no logras o piensas que a otras personas se les hace más fácil y a ti se te complica, es porque no empiezas a cuidar tu energía. ¿Qué significa eso? Si tú estás en ese proceso de crecimiento, estás en ese proceso de emprender, de generar ingresos o cualquier cosa que tú quieras lograr, tienes que darte cuenta qué personas te rodean. Pues son personas que te expanden o te contraen, son personas que te dicen, te apoyan o te dicen, ay, no, eso no funciona, ay, no, no debes hacer eso, no, vas a fracasar, vas a perder dinero. Entonces, tienes que empezar a alejarte de esas personas. El contenido, o sea, ¿qué contenido estás consumiendo en TikTok? ¿Qué contenido estás consumiendo diariamente? La mayoría de personas pasamos más de 4 o 5 horas al día en redes sociales. ¿Qué estamos consumiendo? Estamos viendo cosas que nos expanden, nos nutren de conocimiento o que simplemente nos hacen procrastinar. Entonces ahí cuida tu energía, cuida mucho tu energía y los hábitos. Te estás levantando temprano, te estás levantando a mediodía, te estás acostando temprano, leyendo un libro o te estás acostando a las 3 de la mañana por quedarte viendo una película que no te nutre para nada. Entonces empieza a cambiar esos hábitos. O sea, si tú quieres cambiar y empezar a ser una persona diferente, empieza a cambiar esos hábitos, empieza a ser conscientes y a identificarlos. 5, cuestiónate todo. Esto lo elijo, esto lo elegí o lo repito por costumbre. Muchas veces, y como nos fuimos criados, hay muchas cosas que lo hacemos por costumbre. No porque lo elijamos, no porque queramos hacerlo, sino porque nuestra familia, nuestros amigos lo hacen, la sociedad lo hace. Entonces, si se han dado cuenta que solo el 10% de la población mundial son empresarios o son personas que tienen dinero, es porque son personas que hacen las cosas diferentes, son más conscientes y eligen salir de la zona de confort, eligen de salir de ese estado en el que salir de su zona de confort y de ese estado en el que la mayoría de la gente está. O sea, empiezan a hacer cosas diferentes y por ende obviamente tienen resultados diferentes. La mayoría de personas que están haciendo en este momento están viendo redes sociales, pero no están expandiendo su negocio, no están expandiendo su vida, no están haciendo nada diferente. Entonces, lo que te hace ser diferente de las personas que lo logran y las personas que no es los hábitos. Es que se cuestionan, es que elevan su nivel de conciencia, es que son más conscientes de todo lo que hacen, es que practican cosas diferentes, es que hacen cosas que no tienen costumbre y les da miedo, pero aún así lo enfrentan. Entonces, eso es lo que nos diferencia de las personas que tienen resultados de las personas que no. Ahora, una de las prácticas que yo les recomiendo hacer si están en ese proceso de crecimiento es el ejercicio de journaling diario. Muchas personas tal vez no sepan qué es el journaling, pero en sí el journaling es la práctica de escritura. Es como llenar un diario, ¿ya? Aquí yo les recomiendo empezarse a hacer estas preguntas todos los días. ¿Qué estoy sintiendo ahora?
¿Qué hice hoy en automático? ¿Qué me hace sentir más presente? ¿Qué puedo elegir diferente mañana? Ya hacerte esas preguntas te van a ayudar a ser más consciente, saber qué sí te gusta, qué no te gusta, cómo te hacen sentir las personas, cómo quieres sentirte, qué acciones tienes que tomar para sentirte diferente. Casi nadie se hace estas preguntas y por eso viven en automático. Todos los días repiten lo mismo y lo mismo, los mismos patrones. Entonces, este ejercicio es súper importante y si quieren aprender más de lo que es journaling, igual les invito a profundizar más. Hay muchísimo contenido de esto. Y en sí es hablarlo y, o sea, si en algún momento tú también estás eh, tal vez con alguna emoción reprimida o te hicieron enojar o no tienes con quién hablarlo, escríbelo. Realmente eso es una terapia. Entonces es súper importante escribir todo lo que sientes, cuestionarte, preguntarte y saber qué cambios vas a hacer a partir de eso. Y por último, les dejo con esto. Tu despertar no será un gran evento, será una serie de decisiones conscientes que tomas día a día. ¿Qué eliges hoy? Con esto cierro la clase de hoy. Igualmente vamos a pasar a preguntas, si es que tienen preguntas. Esta frase me parece súper importante porque muchas veces las personas piensan que los cambios son de la noche a la mañana en cualquier área y no es así. Los cambios son una serie de decisiones conscientes que tomamos todos los días. ¿Qué hacemos todos los días? O sea, si repetimos patrones o hacemos algo diferente. Entonces, para dejar de vivir en automático y vivir una vida más consciente, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Entre ellas está empezar a dejar de hacer todo rápido y empezar a disfrutarlo cada momento. Ejemplo, muchas veces en los almuerzos, si son personas que trabajan de oficinas o personas que pasan full ocupadas, en los almuerzos o pasamos comiendo, viendo series, pero ni siquiera la disfrutamos la comida, ni siquiera sentimos el sabor. Puede estar rica o puede no estar no tan rica la comida, pero no la sentimos, no la disfrutamos. Y una vez, de hecho, hice un ejercicio en una clase que tuve con una psicóloga que me dieron cuando yo estaba estudiando la carrera de marketing y era una clase específicamente sobre esto de mentalidad. Y ella nos hizo un ejercicio, nos dijo, el día de hoy van a traer una fruta, la que más les guste, o sea, la que más les guste, un postre o algo rico que les guste. Y en esa sesión ella nos hizo cerrar los ojos y dijo, prueben, ejemplo, un chocolate. No lo mastiquen, dejen que se derrita solo en la boca y cierren los ojos y empiecen a sentir qué sensación, empiecen a sentir cómo se derrite en su boca, qué sensación siente su lengua, es dulce, es salada. Y luego, y eso nos hacía por 30 segundos. Luego, otros 30 segundos nos decía, empiecen a masticar, mastiquen el chocolate. Bueno, otros tenían pastel, otros tenían otras frutas, manzanas, y empiecen a masticar y qué textura tiene esa fruta, qué textura tiene ese chocolate, cómo se siente. Y así, o sea, el ejercicio era como que al rato de comer empezar a sentir cada una de las sensaciones, cómo se derrite, qué sabor tiene, qué textura tiene y el saber estar en el momento presente y el poder disfrutarlo. Es un ejercicio que realmente es súper básico, pero te ayuda a empezar a estar en presencia. Y lo mismo, practiquen mucho la meditación, practiquen mucho lo que es la respiración. Hay técnicas de respiración. Hay una técnica que yo siempre la tengo por aquí, que me gusta mucho, es una técnica de respiración es una técnica de 4-7-8. Es exhala todo el aire, o sea, exhala, saca todo el aire que tengas. Saca todo el aire que tengas y luego respira profundo en 4 segundos. Absorbe todo lo que puedas en 4 segundos. Luego sostiene 7 segundos ahí en el aire y luego exhalas en 8 segundos. Eso te va a ayudar a relajarte, te va a ayudar a relajarte cuando en momentos donde tú estés con ansiedad, en momentos donde tú estés con estrés, con ira, o sea, realmente hacerlo esto por unas 3, 4 veces, literal, te va a relajar, relaja tu sistema nervioso. Estos pequeños hábitos, cuando ustedes lo empiezan a practicar diariamente, realmente, o sea, a largo plazo van a ver un cambio extremo. A mí me ha pasado que yo ya dejo, antes yo me irritaba mucho, o sea, me enojaba muchísimo, cualquier cosa que decían me afectaba, pero cuando empecé a aplicar este tipo de hábitos,
ya no me molesta mucho, ya ignoro lo que me dicen, ya empiezo a ser más consciente de que yo no soy el problema, sino ellos. Entonces, si yo paso relajada y pueden estarse muriendo de ir a otras personas, pero si yo soy consciente de que no soy yo, sino son ellos, entonces cada uno reacciona de acuerdo a cómo su mentalidad, de acuerdo a cómo se sienten, entonces puedes vivir más feliz, literal, vivir en paz es lo mejor que pueden hacer. Y una vez que estamos vibrando en esa frecuencia de paz, de amor, empiezan a aparecer también oportunidades, empiezas a elegir, a tomar mejores decisiones, te empiezan a llegar mejores oportunidades en cualquier área, ya sea de relaciones, ya sea de proyectos, ya sea de negocios, ya sea de dinero, de emprendimientos. Entonces todo empieza desde ti. O sea, si tú quieres cosas diferentes, empieza a trabajar en ti, empiezas a trabajar en ti y todo alrededor cambia, hasta la forma en cómo te tratan, la forma en cómo reaccionas con los demás, las oportunidades que te llegan, la toma de decisión, o sea, las decisiones que tú tomas, todo empieza a cambiar y eso te ayuda a lograr lo que quieres lograr. Pero si no empezamos por nuestro cambio primero, no vamos a lograr salir de ahí y siempre nos vamos a culpar, o mejor dicho, culpamos al gobierno, culpamos a nuestra familia, culpamos a los que nos rodean por todo lo que nos está pasando. Y eso así nunca vas a salir de ese patrón, nunca. Entonces hay que empezar a cambiar. Y pues yo tengo una comunidad que se llama Mañanas Milagrosas para los que están acá y pueden unirse en el link de mi perfil a la comunidad de Mañanas Milagrosas y igualmente todos los jueves a las 9 de la noche hora Ecuador hacemos este tipo de sesiones. Hablamos de varios temas, no solo temas de mentalidad, sino también temas de lo que queramos hablar en ese momento. Yo tengo mucho conocimiento en el área de ventas, marketing y negocios digitales, entonces también podemos hablar de ese tema si quieren emprender, si hay muchas formas de generar ingresos hoy en día a través de redes sociales, demasiadas. Realmente el que no está haciendo dinero por internet es porque o uno no sabe cómo y dos, no se propone, porque toda la información está gratuita en internet, toda. Eso sería con respecto a la sesión de hoy. No sé, Rosa, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieras preguntar o aportar. Ya nos quedan solo Eh, 5 minutitos. sí, en ese cuadrito que has compartido respecto a las emociones y la vibración que causa cada... Ujú. Sí, este es el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Este mapa yo sí le recomiendo estudiarlo más a detalle, ya que realmente te hace ser más consciente de cada una de las emociones que tú sientes. De aquí, de Ujú. este cuadrito, ¿qué pregunta tienes? Sí, o sea, ¿dónde encuentro para poder estudiarlo bien o es entenderlo así de los logaritmos? ¿A qué se Hay refieren un, los logaritmos? hay un libro. em, Hay un libro. Hay un libro, ajá, que explica más a detalle. O sea, en sí lo que nos dice es, bueno, para ponerte un ejemplo más claro, el nivel de iluminación, casi nadie ha llegado a ese nivel más que Dios, Buda. O sea, perdón, no Dios, Jesús y Buda. Son personas que Ujú, llegaron a ese nivel de iluminación, que cuando tú llegas a ese nivel de frecuencia, tú entras, o sea, esto ya es más como científico, ¿no? Entras a otro, no sé cómo mencionarlo, como a otra dimensión, por así decirlo. Por eso decían que Jesús hacía milagros, sanaba gente, y todo era porque él llegaba en un nivel de frecuencia y de mentalidad que casi nadie llega, en donde tú ya puedes cambiar la realidad. Ya, o sea, es algo como que un poquito más místico y cosas así que ujú. que explica que todo es frecuencia. Cuando elevamos el nivel de frecuencia, las cosas empiezan a cambiar muchísimo alrededor. Por eso aquí bueno, hay en la parte de iluminación, dice, visión de vida es emoción, ¿cómo es? Inefabilidad, proceso pura conciencia, visión de Dios, ser. O sea, es pura conciencia, literal. En ese estado es donde empiezas a sanar, de hecho, tu cuerpo. El doctor Joe Dispensa habla y hace retiros de solo pura meditación, en donde hace que los niveles de conciencia de las personas se eleven tanto y llegan a un punto en donde puedan sanar su cuerpo. Y hay mucha gente que ha ido a esos eventos, el doctor Joe Dispensa hace eventos presenciales,
en donde llegan a un punto de iluminación y de pura conciencia en donde empiezan a sanar su cuerpo. Genéticamente empiezan a sanar su cuerpo y personas que no sabían caminar salen caminando de ahí. Personas que tal vez tienen algún problema de cáncer salen, o sea, salen literal sin cáncer o lo practican en un tiempo determinado y toda esa enfermedad que parecía incurable la curan. Es porque ayuda a elevar a un nivel de conciencia y de vibración que puedes cambiar la realidad como tal. Ya, entonces es algo ya más complejo de entender, pero es real y está literal. De hecho, hay un libro que bueno, lo explica no tan confuso, sino más claridad, que es este, que es Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Habla mucho sobre la meditación, habla mucho sobre los niveles más de niveles de conciencia, él habla mucho de los niveles de frecuencia, de las ondas beta, alfa, teta, gamma, entonces habla de esas vibraciones. Entonces, mientras tú más alto estés, en un nivel de conciencia más alto, tú vas a poder presenciar mejores cosas en tu vida. ¿Ya? Entonces, y mientras más bajo estés, obviamente, o sea, vas a atraer más cosas que no te gustan, más problemas, más personas que no te aportan nada. Entonces, eso es lo que habla es el mapa de niveles de conciencia. Ahora, en YouTube puedes encontrar, de hecho, igual les voy a compartir en el grupo unos links para que profundicen más de esto de la tabla de los niveles de conciencia, donde lo explican como resumido, ¿no? Porque ese libro yo tampoco lo he leído, preferido resumirlo o estudiarlo con otros mentores, pero si tienes la oportunidad, hay varios libros del doctor David Hawkins donde habla de este tema. Pero les voy a compartir igual en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir los links para que puedan entrar a profundizar más del tema, pero realmente si ustedes empiezan a entenderlo y entender por qué pensamos como pensamos, actuamos como actuamos y cómo pasar de un nivel de conciencia a otro, podrán literal manifestar todo lo que quieran. De ahí viene la manifestación. La manifestación no es magia, todo es 100% científicamente comprobado, o sea, todo es por nivel de frecuencias, por emociones, por mentalidad, por pensamientos. Entonces, nosotros somos mente, cuerpo y alma, o sea, somos tres mundos diferentes. ¿Ya? Por eso dicen que hay muchas veces que las personas, bueno, a través de la meditación salen del cuerpo, porque se vuelven se vuelven espíritu, ¿ya? Y pueden ver su propio cuerpo. De hecho, a algunas personas hasta en sueños les pasa eso. Y bueno, todo eso tiene una explicación. Y pues, bueno, a mí me gusta mucho de esos temas y sí lo he visto y en algún momento sí me gustaría ir a esos retiros donde llegan a entrar en un nivel profundo de meditación y empiezas a literal estar en otra conciencia, en otra dimensión, por así decirlo. Entonces, es muy interesante este tema. Rosa, si te gustan mucho también estos temas, te invito a profundizarlo muchísimo más. Créeme que vas a sacar cosas increíbles de ahí. Y más que todo que esto es para personas con mente abierta. Si no son personas con mente abierta, o sea, esto no lo van a entender. Pero Mm. en este grupo, en de Mañanas Milagrosas, la mayoría somos mente abierta, así que vayan y profundícenlo a detalle. Esta grabación igualmente la voy a subir a YouTube, ya nos queda un minuto y pues eso sería todo eh, para todos, igualmente acá, los que están por acá en TikTok. Y nos vemos el próximo jueves, igualmente 9 de la noche, y pues ya en la encuesta vamos a votar el tema que queramos hablar la próxima semana. Bien, muchísimas gracias. Listo, Rosa. ¿Y qué te llevas de esta clase antes que se acabe? Bueno, me llevo muchas cosas porque, bueno, me ha llamado mucho la atención el mapa de la conciencia, pero sobre todo formar el diario que mencionaste, El ¿no? journal. Y poder identificar cómo se vive en automático, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, mayormente uno